blanco. Bueno, esa debilidad tiene un factor fundamental a mi modo de ver. Es la ausencia o extrema debilidad de lo que podrían ser las fuerzas de vanguardia y el abanico de fuerzas transformadoras a nivel de los países todavía sometidos en el marco del sistema imperialista occidental. Bueno, quizá en parte esa sea la consecuencia de la derrota ideológica que el movimiento revolucionario a nivel global sufrió con la caída del bloque socialista, del bloque soviético. Recuerda que eso produjo sin duda un reflujo. Bueno, la mayoría de partidos comunistas de Europa desaparecieron. Y lo de aquí fue también un terremoto. Son fuerzas que comienzan de vuelta a integrarse. Es una especie de cataclismo político. Sí. A partir además de que junto con el derrumbe se dio el tema de la expansión y consolidación del neoliberalismo. Con todos los procesos de reestructuración económico-social que dejaron fuera de balance a lo que fueron las fuerzas de izquierda, revolucionaria, de vanguardia, comunista, socialista del siglo XX. Fíjate, en nuestro país eso fue devastador. Por eso se habló tanto de la necesidad de una nueva vanguardia, de la vanguardia del siglo XXI. Ponerle siglo a la vanguardia no es lo más apropiado. Pero sí tienen que ser fuerzas que tengan en cuenta la derrota y la causa de la derrota, que pueden estructurar, y ahí hay otra debilidad, una propuesta alternativa de contenido anticapitalista muy atractiva, que implique la negación de lo que provocó la derrota y la creación de lo nuevo frente a los cambios que se han dado en el sistema capitalista mundial. Claro, porque la nueva vanguardia, tiene que surgir de una crítica de todo la lucha política que fue derrotada. Tiene que sacudirse de eso, elaborar nuevas visiones, nuevas perspectivas. Pero es decir, tú no puedes presentar con capacidad de atraer un modelo centralizado, estatista, con alto grado de burocratización, con componentes fuertes de corrupción, con negación en cierta medida de participación, de democracia, de democracia participativa, donde el protagonismo del pueblo sea decisivo. Pero la realidad social y política contribuye a crear nuevos modelos revolucionarios. Claro. Entonces, y a rescatar lo que se degradaron. Efectivamente. Porque lo que se planteó en la Unión Soviética original fue el poder de los soviets. Claro. El poder popular. El máximo de democracia posible. Lo que pasa es que el Estado primó, el superestado primó y aplastó, limitó eso, lo anquilosó. Entonces, esa reflexión es sumamente necesaria para presentar lo nuevo, para tener capacidad de convocatoria, de movilización, para definir proyectos en función también de las propias realidades nacionales. Claro, ahí es donde está el asunto. O sea, los análisis deben partir de la realidad nuestra, actual, para poder formular algún proyecto, alguna teoría, pero que sea consecuente y tenga... Pero definitivamente, Aníbal, hay que pasar de un proceso en favor de la autodeterminación, de la soberanía, con ya contenidos cada vez más altos de antiimperialismo, a un proceso, a una propuesta profundamente anticapitalista. Porque lo que está en crisis
en fin de cuentas. En esa propuesta anticapitalista nacional, ahí es donde está la gran debilidad de todos los proyectos que existen. Y además de una izquierda que se derechizó, que dejó esas banderas, que se creyó el cuento del fin de la historia, de que lo que había era que avanzar a través de las instituciones. Todo eso ha hecho mucho daño y perdura. Y mucho pensamiento neoliberalizado. Claro. Sin aceptarlo. Porque una cosa es cuando tú aceptas que tú piensas de tal manera, por esto y por esto, y otra cosa es cuando tú dices, tú tienes un discurso en un sentido, pero en tu base de pensamiento tiene otra propuesta. Claro. Porque lo que viene es el caos, la confusión. Por cierto, ayer el padre Julín me envió un artículo titulado La tibieza de la izquierda, una amenaza para los procesos de cambio en nuestra América, que es de la autoría de un padre, el padre Numa Molina, que es además comunicador. Por la importancia del tema y porque he tratado en otra oportunidad el tema de las izquierdas, porque no se puede hablar de una izquierda, en el día de mañana voy a dedicar una parte del programa a ese trabajo y su importancia. Porque es decir, la reflexión crítica, autocrítica, es clave para la creación de la propuesta alternativa y para la conformación de la fuerza alternativa, que tiene que tener un eje de vanguardia que sea precisamente la contrapartida de un capitalismo altamente neoliberalizado, sumamente concentrado, sumamente excluyente, no solo explotador, sobreexplotador, generador de enormes desigualdades sociales. Entonces, sin apuntar en esa dirección, sin entender que el blanco de ataque son esos poderes mundiales y sus expresiones en cada uno de nuestros países, es muy difícil abrir la trocha que permita crear la suficiente conciencia y generar la suficiente energía para producir una transformación que además tiene que pasar de lo simplemente nacional a lo continental, a lo regional, a lo internacional. Hoy más que nunca el internacionalismo tiene una validez, una pertinencia enorme, pero nos están haciendo señas ya. Bueno. Se nos acaba el tiempo. Ya retomaremos el hilo de estos temas apasionantes de carácter mundial. Un fuerte abrazo y hasta mañana. Buenas tardes. Por el multimedio Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.